24 de junio de 2026 se cumplen exactamente 517 años de uno de los acontecimientos más espectaculares de la historia Tudor, la coronación conjunta de Enrique VIII y Catalina de Aragón en la Abadía de Westminster. Aquella ceremonia, celebrada en el día de San Juan de 1509, estuvo llena de esplendor, simbolismo y esperanza. Para los ingleses que presenciaron aquel acontecimiento, parecía el inicio de una nueva edad dorada para el reino. Más de 5 siglos después, seguimos recordando aquella jornada extraordinaria que unió sobre el trono de Inglaterra a un joven rey de 17 años y a la hija de los reyes católicos. El 24 de junio de 1509 fue un día que muchos ingleses creyeron que marcaría el comienzo de una nueva era de prosperidad, estabilidad y grandeza para el reino. Aquella mañana, en la Abadía de Westminster, un joven rey de 17 años y una princesa española que había soportado años de incertidumbre fueron coronados juntos como rey y reina de Inglaterra. Enrique VIII y Catalina de Aragón aparecían ante los ojos de sus contemporáneos como la encarnación perfecta de todas las esperanzas de la nueva dinastía Tudor. Y para comprender el entusiasmo que rodeó aquella coronación, debemos recordar el camino que había llevado a los Tudor hasta el trono. Durante décadas, Inglaterra había sufrido las devastadoras Guerras de las Rosas, una serie de conflictos dinásticos entre las casas de Lancaster y York que habían llenado el reino de violencia, incertidumbre y luchas por el poder. Cuando Enrique Tudor derrotó a Ricardo III en Bosworth en 1485 y se convirtió en Enrique VII, no solo obtuvo una corona mediante el derecho de conquista, también heredó la difícil tarea de reconciliar un país dividido. Su matrimonio con Isabel de York ayudó a unir simbólicamente las dos casas rivales y proporcionó a la nueva dinastía una legitimidad que muchos consideraban indispensable. De aquella unión nacieron varios hijos, entre ellos Arturo, príncipe de Gales, destinado desde la cuna a suceder a su padre, y Enrique, el segundo hijo, para quien originalmente nadie imaginó una corona. La llegada de Catalina de Aragón a Inglaterra había sido parte de un ambicioso proyecto diplomático. Hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, Catalina pertenecía a una de las familias reales más prestigiosas de Europa. En 1501 cruzó el mar para casarse con Arturo Tudor y sellar una poderosa alianza entre Inglaterra y España. Sin embargo, apenas unos meses después de la boda, Arturo murió inesperadamente en Ludlow. La muerte del príncipe dejó a Catalina en una situación extremadamente delicada. Era una viuda adolescente en una tierra extranjera. Durante años permaneció en Inglaterra, mientras diplomáticos, embajadores y miembros de ambas cortes discutían cuál sería su destino. Hubo momentos en los que pareció probable que regresara a España. Hubo momentos en los que incluso careció de recursos suficientes para mantener la dignidad correspondiente a su rango. Sin embargo, el destino terminó conduciéndola precisamente al lugar que muchos habían imaginado para ella desde su llegada: el trono de Inglaterra. Cuando Enrique VII murió el 21 de abril de 1509, el joven príncipe Enrique heredó la corona. 2 meses después, el 11 de junio, contrajo matrimonio con Catalina en la iglesia de los frailes observantes de Greenwich. La unión fue recibida con entusiasmo. El nuevo rey era joven, apuesto y popular. Catalina era admirada por su educación, su piedad y su linaje. Para muchos observadores, la pareja parecía destinada a inaugurar una nueva edad dorada. La coronación fue fijada para el 24 de junio, día de San Juan. Los preparativos comenzaron inmediatamente. El rey ordenó que todas aquellas personas que reclamaban algún derecho o privilegio ceremonial relacionado con la coronación
comparecieran en Westminster antes del 20 de junio. Un tribunal especial se encargó de examinar cada petición para determinar quién tendría el honor de participar en los diversos actos del acontecimiento. La coronación de un rey Tudor no era simplemente una ceremonia religiosa, era un inmenso espectáculo político donde cada noble, cada funcionario y cada institución del reino buscaban ocupar su lugar. 2 días antes de la ceremonia, Enrique dio instrucciones para que 26 caballeros destacados acudieran a la Torre de Londres. Allí serían preparados para recibir una de las distinciones más prestigiosas de la época, la Orden de Caballeros del Baño. Entre los elegidos se encontraba Sir Thomas Boleyn, un cortesano que por entonces era poco conocido fuera de ciertos círculos aristocráticos. Décadas más tarde, su hija Ana Bolena cambiaría para siempre la historia de Inglaterra. Como exigía la tradición, Enrique observó una vigilia solemne antes de su coronación. El 22 de junio, él y Catalina viajaron desde Greenwich hasta la Torre de Londres en una barcaza real. El trayecto por el río Támesis permitió a miles de personas contemplar a los futuros soberanos mientras avanzaban hacia la antigua fortaleza donde los reyes ingleses acostumbraban prepararse para la ceremonia. Enrique ordenó incluso que los aposentos reales fueran redecorados para la ocasión. Las crónicas señalan que durante aquellos días lució un jubón confeccionado con tela de oro y satén adamascado bajo una lujosa túnica de terciopelo púrpura forrada de armiño. Era una muestra del esplendor que caracterizaría toda la celebración. Mientras tanto, en la corte se preparaban cuidadosamente los atuendos de damas, caballeros y servidores. El rango de cada persona determinaba la calidad y cantidad de tela que recibiría. Lady Anne Percy, hija del poderoso conde de Northumberland, recibió terciopelo carmesí adornado con tela dorada para confeccionar su vestido. Otras damas recibieron tejidos menos lujosos, de acuerdo con su posición social. Incluso estos detalles aparentemente menores reflejaban la rígida jerarquía de la sociedad Tudor. La ciudad de Londres también se preparaba. Los comerciantes decoraron sus negocios. Las casas se cubrieron con tapices. Las calles fueron engalanadas con telas de vivos colores y paños de oro. La expectativa crecía a medida que se acercaba el gran día. Finalmente, llegó la tarde del 23 de junio de 1509. A las 4 de la tarde comenzó la gran procesión desde la Torre de Londres hasta Westminster. Aquella entrada ceremonial era tan importante como la propia coronación. Permitía al pueblo contemplar a sus nuevos soberanos y ofrecía una demostración pública del poder y la magnificencia de la monarquía. Las multitudes eran tan numerosas que las autoridades tuvieron que instalar barreras a lo largo de las calles para impedir que la gente invadiera el recorrido. Londres parecía haberse vaciado para contemplar el espectáculo. Edward Hall, uno de los cronistas más importantes del período Tudor, dejó una descripción extraordinaria de aquella jornada. Según escribió, las calles por donde debía pasar el rey estaban cubiertas de tapices y ricos paños de arras. Gran parte de Cheapside brillaba con telas de oro. Los ciudadanos se alineaban ordenadamente según sus oficios y categorías, desde los gremios más humildes hasta los más prestigiosos. Los sacerdotes avanzaban revestidos con magníficas capas, portando cruces e incensarios de plata, mientras perfumaban el aire al paso de los soberanos. El cronista quedó profundamente impresionado por el lujo desplegado durante la procesión. Según sus palabras, había tal abundancia de telas de oro, telas de plata, bordados, joyas y trabajos de orfebrería que jamás se había visto nada semejante, ni siquiera en los relatos de épocas anteriores. Los primeros en aparecer fueron los recién nombrados caballeros del baño, vestidos con elegantes túnicas azules.
Tras ellos avanzaba Edward Stafford, duque de Buckingham. Para aquel día había sido nombrado condestable de Inglaterra y llevaba un bastón de plata como símbolo de su autoridad ceremonial. Buckingham representaba una figura interesante. Era uno de los nobles más poderosos del reino y poseía sangre real. El joven Enrique VIII admiraba su magnificencia, pero también era consciente de sus ambiciones. Curiosamente, el nombramiento que lo convertía en condestable especificaba que solo conservaría ese cargo durante la jornada del 23 de junio. Incluso en medio de las celebraciones, la política nunca estaba completamente ausente. Sin embargo, el momento culminante llegó cuando apareció el rey. Hall escribió que la figura de Enrique era tan impresionante que resultaba imposible describir adecuadamente los dones de gracia y naturaleza con los que Dios lo había bendecido. El joven monarca vestía una túnica de terciopelo carmesí, forrada de armiño. Bajo ella llevaba una chaqueta de oro bordada con diamantes, rubíes, esmeraldas, grandes perlas y otras piedras preciosas. Alrededor de su cuello colgaba un espectacular collar formado por enormes rubíes. Su caballo estaba cubierto con damasco dorado y armiño, mientras sobre él se sostenía un dosel de tela de oro transportado por los varones de los 5 puertos. A los ojos de los londinenses, Enrique parecía la encarnación misma de la realeza. Y sin embargo, todavía faltaba una figura que despertaba una enorme expectación entre la multitud. Catalina. La nueva reina estaba a punto de hacer su entrada triunfal en las calles de Londres. Después de la impresionante comitiva del rey, apareció el séquito de Catalina de Aragón. Años más tarde, muchos seguirían recordando aquella imagen. La hija de Isabel la Católica avanzaba por las calles de la capital inglesa en una litera cubierta y ricamente decorada, sostenida por 2 magníficos palafrenes blancos. Los animales estaban revestidos con tela de oro blanca, reflejando la luz del verano y creando una visión casi irreal para quienes observaban el desfile. Edward Hall dejó una de las descripciones más detalladas de la aparición de la reina. Vestía satén blanco bordado y llevaba el cabello completamente suelto, cayendo por la espalda con una longitud extraordinaria. Sobre su cabeza descansaba una corona adornada con numerosas piedras preciosas orientales. Para los espectadores, la imagen combinaba majestuosidad, juventud y elegancia. Detrás de la reina avanzaban las damas de su corte. Algunas cabalgaban sobre palafrenes blancos, mientras otras viajaban en carrozas cubiertas. Todas lucían tejidos de oro, plata, terciopelos bordados y ricos adornos. Hall observó que la abundancia de telas preciosas era tan extraordinaria que resultaba imposible describir adecuadamente todo el lujo desplegado durante la procesión. La impresión causada por Catalina fue inmensa. El historiador David Starkey ha señalado que la princesa ya había conquistado el corazón de los londinenses durante su boda con Arturo Tudor años atrás. Ahora, convertida en reina, confirmaba definitivamente ese afecto popular. Y lo cierto es que a pesar de todas las tragedias que marcarían su vida posterior, Catalina nunca perdería el cariño del pueblo inglés. La procesión continuó avanzando lentamente hacia Westminster, entre vítores, música y el repicar de las campanas. A cada paso aumentaba la sensación de que Inglaterra estaba entrando en una nueva era. El joven rey y su hermosa reina parecían encarnar todas las esperanzas de una nación que había dejado atrás las guerras civiles y deseaba mirar hacia el futuro. Cuando finalmente llegaron a Westminster, comenzaron los preparativos finales para la coronación del día siguiente. Aquella noche, Enrique y Catalina durmieron en la célebre cámara pintada del Palacio de Westminster. La estancia recibía su nombre por los extraordinarios murales que cubrían sus paredes.
Entre ellos, destacaba una representación de la coronación de Eduardo el Confesor, realizada siglos antes por orden de Enrique III. Resulta difícil imaginar un escenario más apropiado para una pareja que se preparaba para asumir la corona de Inglaterra. Antes de retirarse a descansar, los futuros soberanos participaron en un banquete y acudieron a la capilla de San Esteban para orar. La solemnidad de aquellos momentos contrastaba con la exuberancia de las celebraciones que se desarrollaban fuera de los muros del palacio. Mientras tanto, Londres continuaba festejando. La víspera de San Juan era una fecha especial en el calendario medieval. Hogueras encendidas iluminaban la ciudad y las celebraciones populares se mezclaban con el entusiasmo provocado por la llegada de los nuevos monarcas. David Starkey describió aquella jornada como un día de alegría y misterio, una ocasión en la que muchos creían que las viejas heridas del reino finalmente quedarían atrás. Al amanecer del 24 de junio de 1509, la ciudad despertó para presenciar el acontecimiento más esperado. La coronación se celebraría en la Abadía de Westminster, corazón ceremonial de la monarquía inglesa desde hacía siglos. Los preparativos habían supuesto gastos enormes. Los mercaderes suministraron más de 1.600 yardas de tela escarlata y más de 2.000 yardas de tela roja para las vestiduras y decoraciones de la ceremonia. Solo las ropas utilizadas por Enrique y Catalina costaron una suma extraordinaria, reflejo de la importancia política y simbólica del acontecimiento. Poco después de las 8 de la mañana, los nuevos soberanos abandonaron el palacio y comenzaron su recorrido hacia la abadía. Caminaban acompañados por una impresionante procesión de 38 obispos y abades. La visión debía ser extraordinaria. Nobles, clérigos, oficiales de la corte y miembros de la familia real avanzando lentamente hacia el templo donde se desarrollaría la ceremonia más importante de sus vidas. La abadía estaba abarrotada. Entre los asistentes se encontraba Anne Luke, quien había sido nodriza del rey durante su infancia. También estaba presente Giles Dukes, antiguo maestro de francés de Enrique. Pero una figura destacaba sobre todas las demás: Lady Margaret Beaufort. La madre de Enrique VII contemplaba con orgullo a su nieto desde el coro de la abadía. Durante décadas, había trabajado incansablemente para asegurar el ascenso de los Tudor al trono. Ahora veía culminada la obra de toda una vida. Resulta conmovedor pensar que Margaret moriría apenas 5 días después de la coronación. Aquella ceremonia sería uno de los últimos grandes acontecimientos que presenciaría. Cuando llegó el momento solemne, el arzobispo de Canterbury, William Warham, presentó al rey ante sus súbditos. La respuesta fue inmediata. Desde todos los rincones de la abadía se elevó un clamor ensordecedor: ¡Vivat! ¡Vivat Rex! ¡Larga vida al rey! Las voces resonaron una y otra vez bajo las bóvedas góticas del templo. Entonces comenzó la parte más sagrada de la ceremonia. Enrique avanzó para prestar el juramento de coronación. Ante Dios y ante sus súbditos, prometió proteger a la Iglesia, respetar las leyes del reino y defender a obispos y abades bajo su autoridad. Era un compromiso solemne que vinculaba al nuevo monarca con sus responsabilidades como rey de Inglaterra. A continuación, tendría lugar el ritual que convertía verdaderamente a Enrique en un soberano consagrado por Dios, la unción real. Y sería precisamente en ese momento cuando la ceremonia alcanzaría su punto culminante. La unción real constituía uno de los momentos más sagrados de toda la ceremonia. Para los hombres y mujeres de principios del siglo XVI, un rey no era simplemente un gobernante político. Era una figura elegida por Dios para dirigir a su pueblo. Por ello,
La coronación no consistía únicamente en colocar una corona sobre una cabeza. Era un acto profundamente religioso que transformaba simbólicamente al monarca. Tras pronunciar su juramento, Enrique abandonó la silla de la coronación y se acercó al altar mayor de la abadía. Allí fue ungido con óleo santo en 9 ocasiones distintas. El arzobispo trazó la señal de la cruz sobre las palmas de sus manos, el pecho, la espalda, ambos hombros, ambos codos y la cabeza del rey. Cada una de aquellas unciones reforzaba la idea de que el soberano gobernaba por voluntad divina. Una vez concluido el ritual, se le entregaron los símbolos tradicionales de la monarquía inglesa. Recibió el orbe dorado, representación de su autoridad sobre el reino bajo la soberanía de Dios. Recibió también el cetro, símbolo de gobierno y justicia. Finalmente, llegó el momento que todos esperaban. La corona de San Eduardo fue colocada sobre su cabeza. El muchacho que apenas 2 meses antes había sido príncipe de Gales, se convertía oficialmente en Enrique VIII, rey de Inglaterra, señor de Irlanda y heredero de una dinastía que apenas comenzaba su historia. La ceremonia continuó con el homenaje de la nobleza. El primero en acercarse fue Edward Stafford, duque de Buckingham, el noble de más alto rango presente en la abadía. Arrodillándose ante el rey, juró lealtad en nombre de todos los grandes señores del reino. Las palabras que pronunció reflejaban perfectamente la mentalidad feudal que aún sobrevivía en la Inglaterra Tudor. Yo, Edward Stafford, me convierto en vuestro hombre leal con vida y miembros, con honor terrenal, fe y verdad, y os serviré para vivir y morir contra toda clase de personas. Que Dios y sus santos me ayuden. Tras Buckingham, llegaron 4 condes y 21 varones. Uno tras otro, se arrodillaron ante Enrique, reconociendo públicamente su autoridad. Sin embargo, para muchos asistentes, aún quedaba el momento más esperado de la jornada: la coronación de Catalina. La hija de Isabel la Católica había esperado años para llegar a aquel instante. Había llegado a Inglaterra siendo una adolescente. Había perdido a su primer esposo. Había soportado años de incertidumbre, dificultades económicas y complejas negociaciones diplomáticas. Durante mucho tiempo, nadie había sabido cuál sería su destino. Ahora estaba a punto de convertirse en reina de Inglaterra. Catalina lucía una túnica forrada de miniver, una piel blanca muy apreciada entre la nobleza, y un magnífico manto confeccionado con tela de oro blanco, adornada con borlas doradas. El conjunto debía producir un efecto deslumbrante bajo la luz de las velas y los reflejos de los objetos litúrgicos de la abadía. Con enorme solemnidad, el arzobispo William Warham colocó sobre su cabeza una corona de oro. Después depositó en sus manos un cetro dorado rematado por una paloma, símbolo tradicional de la paz, la virtud y la inspiración divina. Después de tantos años de espera, Catalina era finalmente reina, sentada junto al rey más poderoso de Inglaterra, compartiendo con él la gloria de una coronación conjunta. Y aquello era algo excepcional. De hecho, una coronación conjunta tan completa entre rey y reina no volvería a celebrarse en las Islas Británicas hasta casi 2 siglos después, cuando Jacobo II y María de Módena fueron coronados juntos en 1685. La ceremonia también presentó algunas curiosidades que rara vez se mencionan. Uno de los encargados de conducir los caballos de la litera de la reina era Edward Grey, un niño de apenas 6 años. Tradicionalmente, aquella función correspondía a su familia, pero la corta edad del muchacho convertía la situación en algo bastante singular. Además, algunos de los cargos ceremoniales previstos para la procesión de Catalina ni siquiera pudieron desempeñarse
exactamente como marcaba la tradición, pues en Inglaterra no existía ningún vizconde vivo en aquel momento para ocupar determinadas funciones protocolarias. Cuando la ceremonia llegó a su fin, Enrique y Catalina abandonaron la abadía entre vítores. Fuera del templo les esperaba una multitud absolutamente entregada. El entusiasmo era tan grande que ocurrió algo extraordinario. Los espectadores comenzaron a arrancar trozos de la alfombra escarlata sobre la que había caminado el rey para conservarlos como recuerdo. La gente deseaba llevarse a casa una pequeña parte de aquel día histórico. Tan absortos estaban los asistentes en su entusiasmo que cuando los soberanos salieron de la abadía, gran parte del corredor ceremonial había desaparecido. Enrique y Catalina continuaron hacia Westminster Hall sin percatarse siquiera de lo ocurrido. Allí les aguardaba otro de los grandes espectáculos de la jornada, el banquete de coronación. Westminster Hall era uno de los espacios más impresionantes del reino y estaba preparado para recibir a centenares de invitados. Los grandes nobles ocupaban sus lugares mientras servidores, heraldos y oficiales de la corte ejecutaban un complejo ceremonial cuidadosamente planificado. La entrada de los platos constituyó un espectáculo en sí misma. Algunas fuentes describen una procesión encabezada por el duque de Buckingham y el Lord Stewart, ambos montados a caballo, mientras los manjares destinados a la mesa real eran presentados ante los asistentes. Sin embargo, las celebraciones apenas estaban comenzando. Aquella misma noche tuvieron lugar torneos y festejos. Durante los 2 días siguientes continuaron las justas, los banquetes y las celebraciones públicas. Inglaterra parecía completamente entregada a la alegría. Las expectativas eran enormes. Los súbditos contemplaban a Enrique como el rey ideal, joven, fuerte, educado, atractivo y lleno de energía. Catalina, por su parte, representaba la dignidad, la inteligencia y el prestigio internacional asociado a la poderosa monarquía española. El historiador David Starkey describió aquella coronación como una jornada cargada de alegría y de magia. Según él, Enrique y Catalina parecían una especie de Oberón y Titania de la historia inglesa, una pareja casi legendaria destinada a sanar antiguas heridas y traer felicidad al reino. En aquel momento, semejante esperanza parecía perfectamente razonable. Nadie podía prever los acontecimientos que vendrían después. Nadie imaginaba la angustia provocada por la falta de un heredero varón superviviente. Nadie podía anticipar el ascenso de Ana Bolena, la ruptura con Roma, la creación de la Iglesia de Inglaterra o los conflictos religiosos que transformarían para siempre el país. Tampoco podían imaginar que la misma Catalina, que aquel día era aclamada como reina, terminaría siendo repudiada por el hombre que ahora compartía con ella el esplendor de Westminster. Pero la historia futura todavía no existía. Para quienes contemplaban aquella escena en junio de 1509, solo había esperanza. La esperanza de una nueva generación. La esperanza de una dinastía fuerte. La esperanza de un reinado glorioso. Y mientras las campanas repicaban sobre Londres y las celebraciones continuaban en Westminster Hall, Enrique VIII y Catalina de Aragón parecían haber iniciado una historia destinada a durar para siempre. Aquel 24 de junio de 1509 representó el momento de mayor esperanza para la joven dinastía Tudor. Un rey admirado por su pueblo, una reina querida por sus súbditos y un futuro que parecía lleno de promesas. Más de 500 años después, seguimos recordando aquella magnífica coronación conjunta como uno de los acontecimientos más brillantes, solemnes y memorables de toda la historia Tudor.